Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, es de esos que te dejan pensando un buen rato. Hoy vamos a hablar de algo que me pareció sumamente intrigante y que seguro les va a sorprender tanto como a mí, la madre de Can Yaman, sí, la mismísima Gulden Khan. Y lo que dijo, es para enmarcar. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por darle play a mis vídeos y por ser parte de esta comunidad tan increíble. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como les decía, el tema de hoy es la madre de Can Yaman. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El actor turco que nos tiene a todas suspirando. Un hombre guapísimo, talentoso, con un carisma arrollador. Pero, ¿qué sabemos realmente de la mujer que le dio la vida? ¿Qué sabemos de su madre, Gulden Khan? Gulden es una mujer que, como podrán imaginarse, ha estado siempre en el ojo público, aunque no tanto como su hijo. Es una figura importante en la vida de Khan, su mayor apoyo y, según las propias palabras del actor, su mejor amiga. Pero lo que realmente nos interesa hoy es lo que Gulden ha revelado sobre su propia vida, sobre sus pensamientos y, sobre todo, sobre su visión del mundo. Y aquí viene lo interesante, Gulden Khan, en una reciente entrevista, hizo una declaración que dejó a más de uno con la boca abierta. Confesó de manera abierta y sincera, que ama la vida en la oscuridad. Sí, escucharon bien. La madre de Can Yaman, una persona que podríamos imaginar viviendo bajo los reflectores, rodeada de fama y fortuna, nos dice que prefiere la oscuridad. Y no se trata de un sentido literal de la palabra. No se refiere a un lugar sin luz, sino a un estado mental, a una filosofía de vida. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entender esta declaración? Pues bien, en la entrevista, Gulden explicó que para ella, la oscuridad representa la introspección, la reflexión, la calma, la serenidad. Es el espacio donde puede conectar consigo misma, donde puede escapar del ruido del mundo y escuchar su voz interior. Es el lugar donde puede encontrar la verdadera paz. Piensen en ello un momento. En un mundo que nos bombardea constantemente con información, con imágenes, con exigencias, con la necesidad de estar siempre conectados y presentes, la oscuridad, en este sentido, se convierte en un refugio. Un lugar seguro donde podemos desconectarnos, respirar y simplemente estar. Y aquí es donde quiero profundizar un poco más en las palabras de Gulden, porque creo que su perspectiva, aunque pueda sonar inusual a primera vista, encierra una profunda sabiduría y una valiosa lección para todos nosotros. La oscuridad que Gulden menciona no es sinónimo de aislamiento o tristeza. No se trata de encerrarse en un caparazón y evitar el contacto con el mundo. Por el contrario, es una invitación a sumergirnos en nuestro interior, a explorar los rincones más profundos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es un llamado a la introspección, a la autorreflexión, a la búsqueda de la autenticidad. En un mundo saturado de estímulos externos, donde la tecnología nos mantiene constantemente conectados y expuestos a una avalancha de información, es fácil perdernos en el ruido y olvidar lo que realmente importa, nuestra propia esencia, nuestros valores, nuestros sueños. La oscuridad de Gulden se convierte entonces en un antídoto contra esta sobrecarga sensorial. Es un espacio donde podemos desconectar del mundo exterior y conectar con nosotros mismos. *** La importancia de la introspección en el mundo moderno ***. Vivimos en una era de constante distracción. Las redes sociales, los dispositivos electrónicos, las noticias, el trabajo, todo parece diseñado para mantener nuestra atención dispersa y fragmentada. En este contexto, la introspección se vuelve un acto de resistencia, una forma de recuperar el control sobre nuestra mente y nuestro tiempo. La introspección nos permite conocernos a nosotros mismos al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y experiencias, podemos comprender mejor quiénes somos, qué nos motiva y qué nos hace felices. Identificar nuestras fortalezas y debilidades La introspección nos ayuda a reconocer nuestros talentos y habilidades, así como las áreas donde necesitamos mejorar.
Asterisco 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 establecer metas claras asterisco asterisco al conocer nuestros valores y aspiraciones, podemos definir metas que sean coherentes con nuestra verdadera esencia. Asterisco 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 tomar decisiones más conscientes asterisco asterisco la introspección nos permite evaluar las opciones con mayor claridad y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros objetivos. Asterisco 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 manejar el estrés y la ansiedad asterisco asterisco al conectarnos con nuestras emociones y aprender a regularlas, podemos reducir el impacto del estrés y la ansiedad en nuestra vida. Asterisco 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 cultivar la resiliencia asterisco asterisco la introspección nos ayuda a aprender de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, y a desarrollar la capacidad de superar los desafíos. Asterisco asterisco la oscuridad como espacio de creatividad e inspiración asterisco asterisco. Goulden también menciona que la oscuridad es un espacio donde encuentra inspiración y creatividad. Esto no es casualidad. La quietud y el silencio, la ausencia de distracciones externas, son condiciones ideales para que la mente pueda fluir libremente. En la oscuridad, la mente puede. Asterisco 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 descansar y recargarse asterisco asterisco el descanso es esencial para la creatividad. Cuando la mente está relajada y descansada, es más fácil que surjan nuevas ideas. Asterisco 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 conectar con el inconsciente asterisco asterisco el inconsciente es una fuente inagotable de creatividad. En la oscuridad podemos acceder a nuestros pensamientos y emociones más profundas, y descubrir ideas y perspectivas nuevas. Asterisco 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 experimentar con la imaginación asterisco asterisco la oscuridad, es un lienzo en blanco para la imaginación. En ella podemos crear mundos, explorar posibilidades y dar rienda suelta a nuestra creatividad. Asterisco 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 encontrar soluciones a los problemas asterisco asterisco la quietud y la reflexión nos permiten analizar los problemas desde diferentes perspectivas y encontrar soluciones innovadoras. Asterisco asterisco la oscuridad como herramienta para la salud mental asterisco asterisco. En un mundo donde la salud mental es cada vez más importante, la oscuridad de Goulden se convierte en una valiosa herramienta para el bienestar. Al tomarse el tiempo para la introspección, la reflexión y la calma, podemos reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. La oscuridad nos permite asterisco 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 reconocer y aceptar nuestras emociones asterisco asterisco a veces, reprimimos o ignoramos nuestras emociones negativas, como la tristeza, el miedo o la ira. La oscuridad nos da el espacio para sentir estas emociones y aprender a manejarlas de manera saludable. Asterisco 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 practicar la autocompasión asterisco asterisco todos cometemos errores y enfrentamos dificultades en la vida. La oscuridad nos permite practicar la autocompasión, es decir, tratarnos con amabilidad y comprensión, incluso cuando nos equivocamos o sufrimos. Asterisco 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 cultivar la gratitud asterisco asterisco al tomar conciencia de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, podemos aumentar nuestra felicidad y nuestro bienestar. Asterisco 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 encontrar el equilibrio asterisco asterisco la oscuridad nos ayuda a equilibrar nuestras vidas, a encontrar tiempo para el trabajo, la familia, el ocio y el autocuidado. Asterisco asterisco cómo encontrar nuestra propia oscuridad asterisco asterisco. La oscuridad de Goulden es una metáfora de un estado mental, no un lugar físico. Cada persona puede encontrar su propia oscuridad de diferentes maneras. Asterisco 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 meditación asterisco asterisco la meditación es una práctica que nos permite calmar la mente y conectarnos con nuestro interior. Hay muchas formas de meditar, desde la meditación guiada hasta la meditación mindfulness. Asterisco 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 lectura asterisco asterisco leer un buen libro puede ser una excelente forma de escapar del ruido del mundo y sumergirnos en otro universo. Asterisco 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 escritura asterisco asterisco escribir un diario o un blog puede ser una forma de expresar nuestros pensamientos y emociones, y de reflexionar sobre nuestras experiencias. Asterisco 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 paseos en la naturaleza asterisco asterisco pasar tiempo en la naturaleza puede ser muy relajante y revitalizante. La naturaleza nos ofrece un espacio para conectar con nosotros mismos y con algo más grande que nosotros. Asterisco 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 silencio asterisco asterisco simplemente sentarnos en silencio y observar nuestros pensamientos y emociones puede ser una forma de encontrar nuestra oscuridad. Asterisco 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 actividades creativas asterisco asterisco pintar, dibujar, tocar un instrumento musical, bailar, cualquier actividad creativa puede ser una forma de conectar con nuestra creatividad y de expresar nuestras emociones.
Asterisco 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 desconexión digital asterisco asterisco apagar el celular, limitar el tiempo en redes sociales, evitar las noticias, todo esto puede ayudarnos a desconectar del ruido del mundo y a encontrar nuestra oscuridad. Asterisco asterisco la aceptación de las sombras de la vida asterisco asterisco. Guldem también habla sobre cómo la oscuridad la ha ayudado a aceptar las sombras de la vida. Todos tenemos momentos difíciles, momentos de tristeza, de dolor, de incertidumbre. A veces, lo que necesitamos es simplemente permitirnos sentir esas emociones, en lugar de reprimirlas o ignorarlas. La oscuridad, en este sentido, se convierte en un aliado. Es el espacio donde podemos abrazar nuestras sombras, donde podemos aprender de ellas y donde podemos crecer. No se trata de quedarse atrapados en la oscuridad, sino de aceptarla como parte de la vida, como una oportunidad para aprender y evolucionar. La vida no es solo luz, no es solo alegría, no es solo felicidad. La vida es una mezcla de emociones, de experiencias, de contrastes. Y la oscuridad, aunque pueda parecer aterradora, es también una parte esencial de la vida. Nos enseña a apreciar la luz, a valorar la alegría, a fortalecer nuestra resiliencia. La aceptación de las sombras de la vida nos permite asterisco 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 desarrollar la resiliencia asterisco asterisco aprender a afrontar los momentos difíciles nos hace más fuertes y nos ayuda a superar los desafíos. Asterisco 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 cultivar la empatía asterisco asterisco al experimentar el dolor y la tristeza, podemos comprender mejor a los demás y ser más compasivos. Asterisco 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 encontrar un sentido a la vida asterisco asterisco incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar un sentido a nuestra vida, aprendiendo de nuestras experiencias y creciendo como personas. Asterisco 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 aprender a vivir en el presente asterisco asterisco aceptar el pasado y no preocuparnos por el futuro nos permite vivir plenamente en el presente. Asterisco asterisco la importancia del equilibrio asterisco asterisco. Es importante destacar que la oscuridad de Guldem no implica un rechazo total del mundo exterior. No se trata de aislarse y evitar el contacto con los demás. Por el contrario, Guldem es una persona que disfruta de la vida, que tiene una vida social activa y que ama a su hijo con todo su corazón. La clave está en encontrar un equilibrio entre la oscuridad y la luz, entre la introspección y la acción, entre el tiempo para uno mismo y el tiempo para los demás. Es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación, donde la flexibilidad y la autocompasión son fundamentales. Asterisco asterisco reflexiones finales, abrazando nuestra propia oscuridad asterisco asterisco. La historia de Guldem Khan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la oscuridad. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo la experimentamos? ¿Cómo podemos aprender a abrazarla y a utilizarla a nuestro favor? Yo personalmente creo que su mensaje es sumamente valioso. En un mundo que nos exige constantemente estar bien, es reconfortante escuchar a alguien como Guldem, que nos dice que está bien no estar bien, que está bien buscar la quietud, que está bien refugiarse en la oscuridad. Me ha hecho pensar mucho en cómo puedo incorporar más momentos de introspección y reflexión en mi vida diaria. He decidido empezar a meditar unos minutos cada día, a leer más libros y a dedicar más tiempo a la naturaleza. También he comprendido la importancia de desconectarme del mundo digital y de permitirme sentir mis emociones sin juzgarme. Y lo más fascinante de todo esto es que Guldem, a pesar de sus declaraciones, no es una ermitaña. Sigue siendo la madre de Khan Yaman, una mujer que disfruta de la vida, que tiene una vida social activa y que, por supuesto, ama a su hijo con todo su corazón. Pero a la vez ha encontrado un equilibrio, una forma de vivir que le permite ser fiel a sí misma, conectada consigo misma y en paz consigo misma. Asterisco asterisco algunas preguntas para reflexionar asterisco asterisco. Para que ustedes también puedan reflexionar sobre este tema, les dejo algunas preguntas. Asterisco ¿qué significa la oscuridad para ti? Asterisco ¿cómo te relacionas con el silencio y la soledad? Asterisco ¿encuentras tiempo para la introspección en tu vida diaria? Asterisco ¿qué actividades te permiten conectar contigo mismo? Asterisco ¿cómo manejas tus emociones negativas? Asterisco ¿cómo puedes incorporar más momentos de oscuridad en tu vida? Asterisco ¿qué crees que puedes aprender de tus sombras? Asterisco ¿cómo puedes encontrar el equilibrio entre la oscuridad y la luz? Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La declaración de Guldem Khan es mucho más que una simple frase. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra forma de vida,
a cuestionar nuestras prioridades y a buscar una mayor conexión con nosotros mismos. Es un recordatorio de que la oscuridad no es algo a temer, sino algo a abrazar, una herramienta valiosa para el bienestar y el crecimiento personal. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado algo en que pensar. Recuerden que cada uno de nosotros tiene su propia oscuridad, y que está en nosotros encontrarla y aprender a vivir con ella. No se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.